Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en una clase más de modelo de programación avanzado. Ahora estamos dentro de la unidad 2, el modelado de sistemas. Vamos a utilizar el enfoque de modelo en espacio de estados que hemos venido describiendo a través de las últimas clases. Ahora ha llegado el momento de ponerlo en práctica con sistemas reales. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer nuestro primer problema, vamos a resolverlo. Hay un problema interesante. Ahora sí, vamos a saber de qué, señoras y señores, de qué estamos hechos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a describir este problema. Encuentre el modelo en espacio de estado. Encuentre el modelo en espacio de estado del sistema masa-resorte amortiguador del sistema masa, escríbele por favor en tu cuaderno, masa, resorte y amortiguador. Esto seguramente lo estudiaste en ecuaciones diferenciales. Si no es así, no hay problema. No hay absolutamente ningún problema. No pasa nada. Lo vamos a estudiar con movimiento forzado, es decir, con una entrada externa. Con movimiento forzado. Repito, movimiento forzado. Así que hay que encontrar primeramente el modelo matemático descrito con ecuaciones diferenciales para poderlo transformar al modelo en espacio de estado. Resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto las ecuaciones de estado, por supuesto. Las ecuaciones de estado, ahí hay nada más como una nota. Recuerda que la derivada de los estados es igual a la matriz del sistema multiplicada por cada uno de los estados más la matriz de entrada multiplicada por el vector de entradas. Cuando dije multiplicada por cada uno de los estados me refiero al vector X minúscula. Vamos a ponerlo un poco más como vector. Aquí una variable negrita, lo mismo aquí, esto es un vector de derivada respecto al tiempo, como ya lo estudiamos, de los estados o de las variables de estado, y este es un vector también, el vector U, de las entradas del sistema. Y la ecuación de salida, que también es una ecuación matricial, la tenemos estipulada como, ahí está, Y, el vector Y es simplemente la matriz C, la matriz de salida, por el vector X. Y bueno, ya sabemos que existe la suma de D por U, pero pues en este caso la matriz D es una matriz nula, es decir, se elimina este término y nos queda que la ecuación de salida es C por X. El inciso B de este problema, vamos a agregarle, el inciso B sería manifestar este problema o escribir o dibujar, anotar, como te guste más. Dibujar el diagrama a bloques de este sistema. Y por supuesto el inciso C sería en definitiva obtener la matriz de transferencia. Obtener la matriz de transferencia. Evidentemente, estos tres temas teóricamente ya los hemos visto. Ya sabemos, por ejemplo, cómo obtener una matriz de transferencia a partir de las ecuaciones de estado. Eso nos dio una formulita que también es matricial. G
la matriz de transferencia es igual a la multiplicación de la matriz C por la matriz inversa de una resta interesante, S por I menos A, donde S es la variable compleja, I es la matriz identidad, y aquí tenemos la inversa de esta matriz multiplicada por B, ¿sí? Que es la matriz de entrada, B. Esta fórmula sirve para obtener la matriz de transferencia, ya lo habíamos visto en clases pasadas. Aquí vamos a obtener G, o en este inciso vamos a realizar las operaciones necesarias para obtener G. Ahora nos estamos enfocando en sistemas de naturaleza mecánica. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a dibujar un pequeño diagrama. Obviamente tenemos que obtener el modelo. Ahí está la descripción del planteamiento de este problema, de este ejercicio, de esta aplicación de las ecuaciones de estado. Evidentemente, como les comentaba, pues necesitamos obtener el modelo matemático descrito con ecuaciones diferenciales de este sistema. Así que vamos a ello. Aquí tenemos una referencia. El sistema es el clásico masa, resorte, amortiguador, donde tenemos algunos parámetros interesantes. Ya sabemos qué tipo de sistemas existen en la naturaleza, los hemos estudiado en clases anteriores. Sistema lineal e invariante en el tiempo, lo vamos a tratar ¿verdad? Por aquí voy a dibujar una masa. Aquí va a haber una masa. En las unidades puede ser del sistema internacional, es decir, en kilogramos. Aquí va a haber una constante del resorte. Recuerda que todos los resortes tienen una constante de restauración o de restitución, es decir, la ley de Hooke, ¿no? ¿Qué dice la ley de Hooke? Que existe una fuerza inherente a los resortes que provoca o que se manifiesta en que el resorte normalmente trata de restituirse en su longitud original. Aquí va a haber una fuerza externa, por eso te digo, velo escribiendo. Estos son apuntes de clases. Imagina que estás ahí en el aula con todos tus compañeros. Aquí hay una fuerza externa, por eso se llama un movimiento forzado. Aquí lo estipulamos, ¿no? Movimiento forzado. Muy bien. Y posteriormente pues vamos a dibujar en este diagrama el símbolo ahí más o menos del amortiguador, que lo podemos representar como si fuese un tanquecito lleno de un material viscoso, por ejemplo aceite, ¿no? Y esta constante de amortiguamiento, beta, vamos a llamarla así, constante de amortiguamiento. Entonces ve anotando a qué se refiere cada una de los parámetros, ¿no? K es la constante del resorte. Constante del resorte. Obviamente M es en este caso la masa. Evidentemente. Beta es podemos decirle que es la constante de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento, como le quieras ver. Damping, ¿no? Bueno, algunos libros le ponen una D mayúscula, pero nosotros vamos a tomar esta beta, que es, ya te dije, el factor de amortiguamiento, lo puedes tomar así. De amortiguamiento, es una fuerza de amortiguamiento que es proporcional a la velocidad. Amortiguamiento. Bueno, ahí tenemos qué significa cada una de las variables. ¿Qué tenemos que encontrar? El modelo matemático descrito con las ecuaciones diferenciales, porque es un modelo dinámico, ¿sí? Aquí vamos a anotar el modelo matemático
de este sistema. Evidentemente. Pero, pues hay que encontrarlo de alguna manera, hay que hacer un análisis interesante. Hay que establecer un análisis que nos permita llegar a ese resultado. Seguramente ya lo hiciste en tu materia de ecuaciones diferenciales. En esas matemáticas tan interesantes, tan gloriosas, tan llenas de sabor, tan llenas de satisfacción, ¿no? Que nos hacen gozar cada día con el conocimiento. Así que vamos a hacer un análisis del sistema masa-resorte amortiguador. Obviamente, vamos a irnos por diferentes escenarios. Vamos primero con el sistema masa-resorte, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar claramente el sistema de este lado, masa-resorte. ¿Qué te parece aquí? Escríbele ahí en tu cuaderno. Haz una pausa si es necesario. El sistema masa-resorte. Si no existiera amortiguamiento en la vida real, ya sabes que eso no existe, ¿verdad? No existe un vacío perfecto. Pero bueno, en el sistema masa-resorte, en un primer escenario, bueno, voy a bajar un poco más esta línea. En un primer escenario, digamos que tenemos el resorte únicamente. Ay, disculpa mi forma de dibujar, pero pues bueno, así es la vida. Vamos a llamarle a esta distancia, ¿qué te parece si lo pongo con verde? A esta longitud vamos a llamarle la longitud original del resorte. ¿Qué te parece? Longitud original del resorte. Sí, no pasa nada. Vamos a alargar esta línea. Voy a alargarla por aquí. Ay, disculpa mi choques. ¡Épale! ¡Ajá! Muy bien. Esa va a ser la longitud original del resorte. No pasa nada. Cuando ese resorte, en un segundo escenario, este va a ser para nosotros el primer escenario, únicamente el resorte, ¿no? Solo el resorte. En un segundo escenario, pues ya le vamos a agregar una masa. Le vamos a poner en uno de sus extremos una masa que va a provocar una fuerza que se llama peso. ¿Estás de acuerdo? El peso no tiene que ver con asuntos monetarios. Obviamente el resorte de su longitud original se va a estirar un poco. ¿Sí? Ahí se va a estirar un poco, disculpa mi dibujo, así es la vida. Hay que acostumbrarse, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, la masa. Obviamente este resorte, como ya lo habíamos dicho, tiene una constante. Y aquí es donde establecemos que la ley de Hooke, que estudia a este tipo de sistemas mecánicos, los resortes, establece que la fuerza de restitución de un resorte, F, ¿qué te parece si le llamamos sub R? Es igual a K veces, es decir, la constante, por la constante del resorte. Cada resorte tiene una constante en particular dependiendo de sus características físicas, por, vamos a llamarle S minúscula, aunque pudiera, fíjate que pudiera confundirla con la variable de Laplace, así que vamos a poner o anotar otra variable, no quiero confundirlos tampoco, una D, ¿qué te parece? Donde D puede ser ya en español, no pasa nada, la distancia que se estira el resorte. Es decir, entre más se estire, más la fuerza va a aumentar. Es constante, es proporcional, ¿verdad? Y la constante pues no cambia como tal, es una constante. Entonces, ojo con esta esta ley de Hooke, quise decir.
Ojo con esa ley de Hooke, donde d es la distancia que se estira el resorte, o longitud que se estira el resorte. Distancia o longitud que se estira este resorte. Dependiendo de las unidades en el que estemos trabajando, pueden cambiar. Bueno, en el siguiente escenario, como ya les dije, vamos a poner que estamos en equilibrio, es decir, que el sistema no está en movimiento, está fijo. Aquí voy a ponerle en equilibrio. En equilibrio, ¿qué sucede? Pues que el sistema no tiene movimiento, va a permanecer fijo, y no solo eso, sino que hay una igualdad de fuerzas. Ahorita estamos hablando de las fuerzas verticales. Entonces, aquí, la distancia original del resorte, ahí pues no pasa nada. Y aquí vamos a tomar en cuenta, perdóname, y ahí vamos a tomar en cuenta, ya te decía, la distancia que se estira el resorte de este lado. Y esa distancia que se estira el resorte, vamos a llamarle d minúscula. Ya está. Como está en equilibrio, como lo menciona este escenario en equilibrio, entonces, aquí voy a alargar esta línea porque me va a servir después. Bueno, a ver qué pasa. Ahí estamos, chavos, jóvenes, queridos estudiantes. En equilibrio, las fuerzas son iguales, ¿no? Aquí las fuerzas son iguales. Hay igualdad de fuerzas. Fuerzas en equilibrio. O igualdad de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Usted dirá. Pues en este punto hay dos fuerzas. Una fuerza hacia arriba, que es la del resorte que trata de regresar a su posición original, que es la fuerza de restitución o de restablecimiento. Escríbele ahí. Escríbele en tus apuntes, por favor, te espero. Y enseguida, pues una fuerza hacia abajo, que es el famoso peso. Los autores lo describen como W. Weight. Entonces el peso es igual, o esta fuerza, que se le llama peso, es igual a masa por la aceleración de la gravedad. M por G. Entonces, el peso es igual a la fuerza del resorte, o fuerza de restablecimiento, o fuerza de restitución. M por G son fuerzas contrarias, ¿verdad? Obviamente una va para abajo, la voy a tomar positiva, y otra va para arriba, la voy a tomar negativa. La fuerza del resorte es K por D. Ya sabemos, M es masa, G es gravedad. Eso quiere decir que mg menos K por D por distancia, esto es multiplicación, es igual a 0. La sumatoria de fuerzas, en este caso verticales, que es donde estamos estudiando el sistema, es igual a 0. Ojo aquí. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque el sistema nos pide encontrar el modelo matemático para poder aplicar entonces el concepto, el enfoque de modelo unispacio de estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Venga, ánimo entonces. Bien, ahí estamos en equilibrio. Voy a hacer un tercer escenario, o vamos a analizar un tercer escenario que se llame en movimiento. Es decir, cuando este sistema no se encuentra fijo, no se encuentra estático, va a haber un movimiento. Aquí tengo estas dos referencias. Entonces, pues, este resorte va a estar un poco más estirado, va a estar en movimiento como tal. Y va a cambiar su
posición de equilibrio. Estamos haciendo un planteamiento físico matemático y aplicando las leyes correspondientes. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos encontrar el modelo matemático de un sistema físico? Bueno, pues a abrazar las leyes físicas que rigen a ese sistema. En este caso el sistema mecánico, tenemos que irnos a las leyes de movimiento de Newton, ¿verdad? Si estuviéramos en un sistema eléctrico, tenemos que irnos a las leyes que rigen a ese sistema. En este caso puede ser Kirchhoff. Pero bueno, evidentemente, pues aquí tenemos la distancia original del resorte, la longitud original quiero decir, la distancia que se estira cuando está en equilibrio, y aquí una pequeña distancia cuando se encuentra en movimiento, que esta es nuestra variable de análisis. Queremos saber la posición, ¿verdad? Nada más aquí hay que tomar en consideración, jóvenes, hay que tomar en consideración 3 situaciones. O bueno, recuerde usted qué representa la velocidad y la aceleración, ¿sí? Ojo, para mí X, o para nosotros X, va a representar posición. Es una posición y depende del tiempo. Por lo tanto, según nuestro análisis de derivadas, de derivación, la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Quiere decir que la velocidad es la derivada de la posición. Es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Esto va a ser velocidad. Y finalmente, la aceleración. La aceleración, que es función también del tiempo, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Esto quiere decir que es otra derivada, o también es una derivada. Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Recuerda, si la velocidad es la derivada de la posición, si la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces la aceleración también puede ser la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a anotarle también segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y eso va a ser la aceleración. Vamos a escribirle aceleración, a ver, para que quede claro esta temática interesante que tenemos. Nada, ¿sí? Bueno, ya se escribió mucho de este lado, voy a borrarlo. Ahí lo quitamos. Ahora sí. Esto es aceleración. Ya está. Por ahí hubo un pequeño error, pero bueno, parece que ya está solucionado. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, jóvenes, ¿qué sucede aquí en el escenario de movimiento? ¿Qué hay en el escenario de movimiento? ¿Qué existe? Pues vamos a aplicar la segunda ley de movimiento de Newton. Según las leyes de movimiento, nos dicen aquí obviamente sigue habiendo dos fuerzas, la fuerza de restitución y el peso. Recuerda la ley de movimiento que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Voy a anotarlo al revés. Es lo mismo, ¿no? Es una igualdad. Masa por aceleración es igual a fuerza. Y aquí vamos a anotar el equilibrio de las fuerzas, todas las fuerzas del sistema. Por eso en algunos libros, en algunas situaciones, les mencionan
las leyes de movimiento como masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, porque tenemos que tomar en cuenta, aquí nada más se me olvidó ponerle que esto es el peso, tenemos que tomar en cuenta que el sistema está influenciado por varias fuerzas. Así que, bueno, no pasa nada. Masa por aceleración, ya habíamos dicho que la aceleración también se puede establecer como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y, por supuesto, esto es igual a la sumatoria de fuerzas, es decir, al peso menos, está en dirección contraria, el peso lo vamos a tomar positivo, va hacia abajo, y la fuerza de restablecimiento pues va a ser la constante que multiplica a la distancia que se estira este resorte. ¿Cuánto se estira este resorte? Pues si esta era su longitud original, se estiró todo esto, d más x, d más x, y x es función del tiempo, es nuestra variable de salida, x. ¿Sí? Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Seguimos haciendo el despeje de este sistema. Nos quedaría mg menos k por d menos la constante k por x, ¿sí? Y eso, de este lado, m por la segunda derivada de x respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Ya nos está quedando una ecuación diferencial. Pero ojo, nosotros hemos estudiado el sistema masa-resorte. Y aquí tenemos el sistema masa-resorte amortiguador. Ahorita le agregamos algunas características, algunas variantes interesantes. No pasa nada, jóvenes. Miren, aquí nada más recordar que esta resta de aquí es 0. Porque estamos considerando las condiciones en equilibrio. Lo tenemos aquí, mira, aquí está. Es 0 porque ya habíamos estudiado ese escenario. Aquí está. mg menos kt es igual a 0. Eso quiere decir que el modelo matemático de un sistema, de un sistema masa-resorte, nada más, masa-resorte, es m por la segunda derivada de x respecto al tiempo. Aquí nada más mencionar que me faltó el 2 de este lado. Lo había puesto, pero en el siguiente renglón no. Es igual a menos k por x. Entonces aquí lo sumamos, ¿no? Más la constante por x es igual a 0. O lo que es lo mismo, la segunda derivada, la voy a dejar sola, de la posición, es decir, la aceleración, más la constante sobre la masa por x es igual a 0. Y este es el modelo de ese sistema que no está forzado, es decir, no hay una fuerza externa, por eso está igualado a 0. Pero bueno, este análisis nos va a servir para encontrar el sistema completo. Mira, aquí está el sistema completo, masa, resorte y amortiguador. Ahora veamos rápidamente, aquí está el sistema nada más, masa, resorte. Veamos rápidamente, jóvenes, el sistema masa, resorte, amortiguador. ¿En qué cambia? El sistema masa, resorte,
amortiguador, el sistema masa-resorte amortiguador, tendría, por supuesto, permíteme, vamos a poner una referencia. Híjole, qué feo dibujo, la verdad sea dicha, ¿no? La verdad sea dicha. Ahí tenemos el resorte, acá la masa y finalmente el amortiguador. Que es, o lo representamos con beta, ya habíamos dicho. Aquí vamos a introducir un concepto interesante. ¿Qué es ese concepto que te voy a introducir? El de la fuerza de amortiguamiento o fricción viscosa. Fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Quiere decir que entre más velocidad, esta fuerza aumenta a la velocidad. Eso quiere decir que en equilibrio esta fuerza no existe. ¿Estamos de acuerdo? Fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Eso quiere decir, vamos a representarla como FV, porque es proporcional a la velocidad, es igual a la constante de amortiguamiento o constante de fricción viscosa que multiplica a la velocidad. Y la velocidad es la derivada de la posición. Ojo con esto, jóvenes. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí ya en este punto vamos a tener tres fuerzas. Cuando se encuentra en movimiento vamos a tener tres fuerzas. Las dos que ya habíamos dicho. La fuerza que se opone al movimiento, que es la del resorte. El peso de la masa. Hasta aquí es lo mismo que ya vimos. Pero va a haber otra fuerza que es también se opone al movimiento, es decir, la ponemos en contra del peso, y esa fuerza se llama la fricción. ¿Eso en qué se manifiesta en nuestro sistema? Pues que ya el modelo matemático de este tipo de sistema, el modelo matemático, ya casi llegamos a lo que necesitamos, ¿no? El modelo matemático de este tipo de sistema masa, resorte, amortiguador, sin movimiento forzado. ¿A qué me refiero que sin movimiento forzado? Que no tiene una fuerza externa que lo esté moviendo, ¿sí? Simplemente influyen esos tres conceptos: masa, resorte y amortiguador. Quedaría masa, haciendo el mismo análisis que en el proceso anterior, obviamente tú ya sabes cómo. Masa por segunda derivada de la posición, más introducimos el concepto de fuerza de fricción, más la constante del resorte, y esto es igual a 0, donde este es el modelo matemático, chavos, y aquí se representa como la entrada. Esto va a ser la entrada es 0 porque no hay una fuerza externa. Ahora ya vamos a lo que necesitamos. Fíjate cómo fuimos avanzando por toda la teoría, por todo el modelado matemático, y ahora ya estamos listos para abordar lo que se nos pide. Estamos a punto de plantear el modelo matemático de este sistema. Ya tenemos el resorte, tenemos la masa y el amortiguador, que es hasta aquí. Vamos a introducir un nuevo concepto, que es el de la fuerza externa. Fíjate la fuerza externa cómo la estamos representando. Perdón, no quería esto, ahora sí. Perdón, la fuerza externa la estamos representando apuntando hacia abajo. Quiere decir que en la sumatoria de fuerzas ya tendríamos dos fuerzas hacia abajo y dos fuerzas hacia arriba. Una, el peso; otra,
la fuerza externa, la entrada, y 2 en contra, que sería la fuerza de restitución del resorte o de restablecimiento, y otra fuerza hacia arriba que sería también, voy a dibujarlo esto con otro color para que no piensen que es parte del esquema original. Dijimos peso, fuerza externa o entrada, fuerzas en contra, las negativas, las del resorte, y la fricción viscosa producida por el amortiguamiento que ya habíamos descrito, ¿no? Fuerza V. Eso se manifiesta en que el modelo matemático, lo que estábamos buscando, ya la entrada no va a ser un 0, sino va a ser pues una función, puede ser una función del tiempo, ya no va a ser un 0. Entonces, ya tendríamos que el modelo matemático final ya de este sistema es masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo más la multiplicación del factor de amortiguamiento por la velocidad, eso es fuerza de fricción viscosa, más la constante del resorte por la posición, es otra fuerza, la fuerza de restitución. Esto ya es igual a una fuerza externa, que es la entrada. Esto es la entrada del sistema. Ojo, porque ahí vamos a hacer un cambio de variables, ¿sí? Ojo, aquí el autor nos va a decir ciertas consideraciones que tenemos que tomar. ¡Ánimo! ¡Ánimo!